En primer lugar, yo creo que es importante resaltar que la altura no es una cualidad de la arquitectura. La altura es simplemente una condicionante más de diseño y esta debe ser tomada en cuenta en los casos de edificios de gran magnitud como elemento fundamental, la solución completa. Y para esto hay que tomar en cuenta que ya el arquitecto prima donna no existe. La demanda de los complejos en altura y los requerimientos que por su propia naturaleza tienen obliga a que el arquitecto trabaje como parte de un equipo interdisciplinario, ya que habrá que enfrentar problemas de cimentación, problemas estructurales, problemas de instalaciones, redes de incendio, hidráulicos sanitarios, comunicaciones, energía eléctrica, detección y alarmas, y sobre todo lo que se llama pues la envolvente del edificio. Entonces, con esto, creo que la perspectiva de planificar y construir un edificio en altura demanda, como digo, un equipo interdisciplinario en el cual, como es natural, el arquitecto lleva la voz cantante, ya que él, al ser quien concibe el proyecto, todos los demás profesionales deben convertirse en su apoyo, pero a su vez el arquitecto debe estar totalmente abierto a recibir las sugerencias, indicaciones y a veces de exigencias que sobre todo en la parte estructural se suele dar. Y para comenzar, vamos por el principio. Los edificios en altura, tanto en Quito como en todas partes, requieren profundas cimentaciones. Y en el caso de la ciudad de Quito, las condiciones del suelo son tan variables como el sector de la Carolina, que tiene un nivel freático, o tenía por lo menos un nivel freático bastante alto, y ya a los niveles de menos 10, menos 12 metros de profundidad aparecía el nivel freático con la consecuente aparición de agua en esos niveles. En otros sectores, como los sectores de la González Suárez, los sectores de la parte del Quito Tenis y demás, ya al estar constituidos geológicamente por estribaciones de montañas o de lomas, ya las condiciones del suelo son bastante más generosas. Aunque, por ejemplo, en el caso de la González Suárez, no es raro encontrar muchas fisuras que obligan a profundizar la cimentación. Las cimentaciones en Quito generalmente se las hace con plintos profundos, muros anclados en el perímetro, y el proceso constructivo generalmente obliga a hacer el hueco, llámese así, o la perforación o la excavación sobre lo que será la base del edificio en su totalidad. Y a esa profundidad, mejor dicho, se va llegando mediante la solución de muros anclados, que es una técnica bastante nueva en el Ecuador, no tiene más de 10 o 12 años. Es decir, es ir excavando nivel por nivel, anclando muros contra el suelo vecino, luego seguir bajando con otro anillo hasta llegar al fondo, lo que permite trabajar fácilmente las cimentaciones. Es importante también anotar que difícilmente este tipo de cimentaciones se las puede hacer sin la ayuda de elementos mecánicos, como son las retroexcavadoras, las grúas, los puentes grúa y todo este tipo mecánico que permite extraer la tierra en forma rápida y eficiente. No, el muro anclado no siempre es la solución, porque si no se ha tenido un buen estudio del comportamiento de los taludes o del suelo en el corte, muchas veces se filtra por detrás del muro y se producen vacíos que más de una vez han significado colapso del muro anclado. Como digo, aquí entra el estudio de la mecánica de suelos, que felizmente en Quito al menos cuenta con excelentes profesionales que conocen la geología de Quito de forma muy profunda. Como en Guayaquil hemos hecho también algunos proyectos importantes, allá es diferente, porque allá el nivel freático está a 1 metro, 1,20 m, y ahí pues no hay cómo usar el sistema local.
ahí obligadamente se usa el pilotaje en sus diversas versiones, sea pilotes de mangle, que ya prácticamente ya no hay, pilotes prefundidos, pilotes fundidos del sitio, barrenado, y se usa un sistema que se llama tabla estacado, que significa introducir grandes placas corrugadas de más o menos 3 metros de altura, introducirlas en el suelo y luego sacar la tierra de adentro. Este tabla estacado es un proceso muy delicado, es un proceso complicado y no es recomendable más allá de 6 metros de profundidad, porque ya más abajo la cantidad de agua imposibilita realmente el hacer las cimentaciones. Volviendo a la parte de las cimentaciones. Las cimentaciones, como les decía, pueden ser plintos aislados, pueden ser caissons, que son, pues ustedes saben, unos pozos, se llama pozo indio, aquí los llamamos caisson, que son perforaciones que van haciéndose en el suelo con anillos de concreto hasta llegar a la profundidad adecuada, donde la resistencia del suelo ya es aceptable. Cuando se llega al fondo del pozo indio o caisson, se construye una campana, se asientan los hierros y luego se funde el hormigón y comienza de ahí a obtenerse los niveles de los primeros subsuelos. Este es el trabajo muy delicado y muy complicado, perfectamente solucionable y que va a ser el basamento del edificio, sobre todo en el asunto sísmico y de esfuerzos horizontales, que son los que más afectarán a las edificaciones en altura. Luego viene la estructura. Hasta hace unos 10 o 12 años, prácticamente todas las estructuras se hacían en hormigón armado, tanto en vigas, columnas como losas. Pero ya en los edificios de mucha altura, las secciones que se tienen en los elementos verticales, columnas, especialmente en los subsuelos, tienen pues magnitudes que dificultan tremendamente la operación de los estacionamientos y reduce la eficiencia del área construida para este objetivo. De ahí que lógicamente se han buscado formas de alivianar los edificios en hormigón. Y la primera ha sido pues ir a trabajar con losas postensadas. Hay ya algunas experiencias en Quito con losas postensadas. Y lógicamente esto aliviana el edificio porque reduce la sección, pero es un sistema más complejo porque depende de sistemas constructivos que prácticamente 1 o 2 constructores los tienen en Quito y el resto no lo tiene, y es costoso porque hay cables. Como ustedes saben, los cables se tensan después de la fundición y así se va obteniendo losas de mucho menor sección. Me había pasado por un olvido algo que está ya usándose sobre todo en Guayaquil con mucho éxito, y son los difusores sísmicos. Los difusores sísmicos son grandes anillos metálicos que se unen a la estructura con unos anillos de neopreno sólidos y que permiten que el sismo simplemente trabaje en la parte del subsuelo, y arriba, como no existe transmisión directa, el edificio prácticamente no se desplaza. Es una técnica muy especializada. En Guayaquil, el ingeniero Otón Lara es un experto en este asunto, y hay varios edificios, entre ellos en ir a Guayaquil, el edificio que está junto al aeropuerto Simón Bolívar, José Joaquín de Olmedo, está montado sobre difusores sísmicos, y esto resultó estupendo en el último sismo, ya que prácticamente no hubo ninguna afectación a la estructura en altura. Lógicamente que mientras más alto el edificio, mucho más complejo es el sistema de difusores sísmicos. Incluso hay sistemas en edificios de 100, 120 pisos que usan desplazamiento de masas de acero que se mueven en sentido contrario al sismo y permiten equilibrar la estructura arquitectónica. Esto pues en nuestro país, espero que nunca entremos en edificios tan gigantescos,
y que nos mantengamos, lamentablemente, en edificios que van siendo una verdadera afectación al paisaje y a la conformación urbana. Pero lamentablemente, pues los arquitectos a veces somos víctimas de la presión del desarrollo o desarrollismo inmobiliario que está deformando nuestra ciudad a pasos agigantados. Entonces, sí sería importante que los estudiantes de arquitectura investiguen un poco cómo se fue desarrollando la construcción en altura en Quito. Hace 25 años o 30 años, 12 pisos era considerado ya un edificio en altura. Luego ya subieron a 16 y 18 y fueron muy pocos casos. Y de ahí pues ya hacen una ordenanza, para mi modo de ver, absolutamente sin sustento, ha destapado la voracidad de altura con los efectos urbanos que estamos viendo en este momento. Siguiendo la tónica del edificio en altura, en la fase de planificación no se puede soslayar ninguno de los aspectos que van a influir en el edificio. Y resumo, como les dije al principio, mecánica de suelos, diseño estructural, todos los diseños electromecánicos y sobre todo el equipamiento del tráfico vertical. El tráfico vertical se convierte en el corazón del funcionamiento del edificio y en esto pues los arquitectos siempre debemos recurrir a que en un primer planteamiento arquitectónico y un resumen de áreas útiles y no útiles y número de paradas sea consultado con los especialistas de provisión de ascensores, quienes tienen tablas muy claras sobre tiempos máximos de espera que varía según sea edificio de oficinas, edificio de apartamentos, edificio de uso mixto. Entonces, el tráfico vertical es de fundamental importancia. En este momento incluso nos vemos obligados a realizar una minuciosa revisión de las ordenanzas de protección de incendios, ya que el Cuerpo de Bomberos ha implementado normas por altura, por superficie, por número de habitantes, y esto determina ancho mínimo de gradas, el número de escaleras, por ejemplo, pasado, si mal no recuerdo, los 32 metros, se obliga a tener doble escalera. La una puede ser presurizada, es decir, con presión constante que permite que el humo no entre, y otra puede ser incluso en fachada del tipo tijeras. Todos estos factores van contribuyendo o van condicionando, mejor dicho, el proceso de diseño. Y ahí viene la parte más importante para el arquitecto en su relación con el consultor estructural. Ustedes saben, la figura ideal es el círculo, porque tiene una simetría total en relación al centro, pero pues difícilmente existen edificios circulares y generalmente estamos obligados a manejar formas ortogonales. Y de ahí pues que la principal forma ortogonal y más eficiente es el cuadrado. El cuadrado tiene igualmente un centro muy definido y distancias iguales a los diferentes lados. Un edificio de conformación cuadrada no siempre es posible porque los terrenos no están hechos ni han estado planificados para hacer edificios cuadrados. Los terrenos son generalmente rectangulares y muchas veces trapezoidales y otras formas irregulares totalmente. Pero como principio arquitectónico, el cuadrado permite poner el núcleo central en el centro del cuadrado y el perímetro puede tener una estructura complementaria, lo que se llama una estructura tubo dentro del tubo. Es decir, la parte exterior estructural forma un tubo con los elementos de columnas, por ejemplo, y al centro está el núcleo rígido, donde están ascensores, ductos, escaleras y demás, y esto da un equilibrio muy bueno a la reacción sísmica, que es la que más hay que cuidar. ¿Y esto por qué? Porque el hormigón el hormigón armado funciona muy bien en lo que es compresión y tensión, pero cuando se producen torsiones, es decir, hay un empuje mayor
en un lado que en otro, se producen torsiones y eso somete a la estructura a grandes esfuerzos que incluso han llegado a romper estructuras de hormigón. Más aún sabemos que el hormigón trabaja como un todo unitario. Así que hay que tener mucha consideración en este caso. Tuvimos la oportunidad de hacer un edificio perfectamente cuadrado, que es el Banco Popular, hoy día Ministerio de Educación. Ahí, por las condiciones del terreno, se pudo hacer un edificio con una geometría del cuadrado totalmente, y introdujimos en ese entonces una variante que fue, en vez de columnas esquineras, trabajar grandes diafragmas huecos en las esquinas, por donde se lleva todo lo que es instalaciones, ventilación mecánica, aire acondicionado y redes de protección y demás. Y a través de los ya casi 40 años que tiene ese edificio, ha demostrado un magnífico comportamiento sísmico. Por eso les digo que hay que tomar en cuenta desde el primer momento cómo va a trabajar mi edificio. Normalmente los terrenos rectangulares obligan, y por los requerimientos arquitectónicos de funcionamiento eficiente, muchas veces se colocan los puntos fijos que llamamos, o en los extremos más largos o en los extremos más cortos. En ese caso es indispensable coordinar y estudiar con el constructor estructural la posibilidad de implementar elementos que rigidicen totalmente el edificio y terminen con las torsiones. Los entrepisos usualmente suelen hacerse entre 60 y 70 centímetros, dependiendo las luces. Entrepisos que son de menor sección cuando son estructuras de acero y de mayor sección cuando son estructuras de hormigón. Como ustedes saben, en el hormigón, pues la sección de la viga es aproximadamente 1/10 de la luz. Es decir, que 1/10 de una luz de 9 metros, la viga va a dar más o menos 90 centímetros, incluyendo la losa o loseta que tenga para rellenar los espacios vacíos. Esto es muy importante porque además se puede aliviar la carga horizontal y vertical si el proyecto permite ubicar diafragmas, por decirlo, en sentido norte-sur y este-oeste. De esta manera se va equilibrando el edificio. Es indispensable también prever en los puntos fijos que les llamamos los cuartos eléctricos. La cantidad de energía que hay que subir a un edificio de 20 pisos obliga, ya no se puede subir en un simple ducto. Hay que hacer un cuarto eléctrico que tiene fácil acceso y donde están todo el equipamiento electro y electrónico en esta época, y que permite ir distribuyendo racionalmente las redes en todos y cada uno de los pisos, sin la necesidad de que se bloquee todo el sistema hasta encontrar dónde está el daño. Los cuartos eléctricos permiten un acceso directo y generalmente pues los diseñadores ya prevén cortes de pisos completos o medios pisos, pero no la afectación a todo el edificio. La energía eléctrica, que también pasa a ser clave, demanda la instalación en muchos casos de grandes grupos generadores, generalmente de diésel, que se prenden para proveer energía cuando hay cortes de luz, ya que no se puede dejar al edificio sin tráfico vertical. Al inicio solíamos poner equipos de emergencia exclusivamente para los ascensores, pero de momento, dada la intensidad del trabajo con computadoras, impresoras y todo lo demás, se requieren equipos mucho más grandes en cuartos insonoros y sobre todo con mucho cuidado en el asunto del escape de los generadores. Me tomo un minuto de descanso y voy a tomar un vasito de agua. Por favor. Gracias, Rafael. Puede seguir. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que no son de nuestro curso. Hoy día estamos acá con Rafael Vélez, constructor y diseñador de un montón de edificios en altura. Queremos que él nos cuente sus experiencias en relación a cómo es el proceso de diseño y cómo este proceso de diseño además está íntimamente ligado a
el proceso de construcción, ¿no es cierto? Ustedes ven que tiene un montón de experiencia y que nos ayuda sobre todo a ver en la realidad qué son los elementos importantes que tienen que tomarse en cuenta en el diseño de edificios en altura, ¿sí? Por favor, todas las preguntas hagámoslo al final, todas las dudas que tengamos, ¿ya? Gracias, Rafael. Bueno, volviendo a lo de la energía eléctrica, y esto es muy importante, normalmente para estos edificios se requiere no solo el centro de generación eléctrica, sino también se necesitan los cuartos de tableros y las cámaras de transformación. Exigencias que van copando área bastante significativa en los subsuelos. Muy rara vez se los coloca en planta baja por el costo que tiene una planta baja desde el punto de vista inmobiliario. Aquí viene una pregunta. ¿Dónde debe salir el escape del grupo generador? De acuerdo a la norma, debería salir en la cubierta del edificio, pero tener un ducto de 20 metros, es decir, de más de 60 metros de altura, para evacuar los gases de combustión, exige ductos bastante generosos y sobre todo sistemas automáticos de extracción a que ayuden a eliminar el peso de la columna de aire que existe cuando el equipo no está funcionando y no avanzaría a empujar por su propia fuerza el escape de los gases. Por eso vemos en Quito que se evacúa los gases al segundo piso, tercer piso y muchas veces a planta baja con el efecto contaminante que tiene esa operación mecánica. Lamentablemente el municipio de Quito en eso ha descuidado mucho y cuando hay generación de emergencia, pues tenemos las calles llenas de humo y de ruido y demás. Esta es una cosa que ya debe tener regulación que se cumpla, porque la contaminación ambiental pues es uno de los grandes problemas de las urbes de magnitud importante. Siguiendo con esto, otra cosa importante también es el asunto hidráulico sanitario. Hidráulico que tiene no solo el agua de consumo humano, sino las grandes reservas que los bomberos exigen para agua de incendios, es decir, cisternas exclusivamente destinada al control o lucha contra los incendios en el caso de darse. A más de cisternas, se usa también motobombas con alta presión que permite dar atención y apagar los fuegos cuando eso se produce. ¿Esto por qué? ¿Por qué les doy tanto énfasis? Porque la arquitectura no solamente es la responsabilidad del arquitecto en que el edificio quede bien, funcione y sea eficiente, sino que haya previsto todos los espacios requeridos para que esto se dé. Como ya hemos construido el edificio, ya le hemos subido, ya estamos listos para poner las fachadas. Aquí normalmente acabamos la estructura y luego comenzamos a poner las fachadas. En medios más desarrollados, pues va subiendo la estructura e inmediatamente se van colocando las fachadas, que son normalmente prefabricadas. En nuestro medio, pues hemos hecho una experiencia de esta naturaleza en un proyecto que estamos terminando en la salida del túnel Guayasamín. Ahí hemos usado, por requerimientos del propietario, de una altísima resistencia sísmica y de un altísimo comportamiento sísmico, el edificio está constituido por dos núcleos rígidos de hormigón donde están escaleras y ascensores, y además toda la estructura es de acero, pero está diseñada de tal suerte que pueda soportar los esfuerzos sísmicos horizontales de forma eficiente. No tiene sentido hacer una estructura de acero y rellenarla con bloque de hormigón, porque simplemente estamos creando elementos rígidos y elementos que van a deformar totalmente el comportamiento de la estructura como tal, porque no fue calculada con esas paredes. Normalmente lo que se tiene que hacer es alivianar todo el edificio. Y es lo que hemos hecho en este caso y quizás el primero en que hemos introducido este sistema. Son paneles de fachada ventilada que permiten alivianar
prácticamente a un 30% el peso de las fachadas versus el 100% que sería hacerlas de bloque. Es un sistema que igualmente prevé que el edificio va a tener este sistema, ya que los planos de taller deben incluir los montajes, los empernamientos y sobre todo la capacidad de deslizamiento que en el caso de sismo. Porque no se olviden que la estructura se mueve y al igual debe haber muelles de protección que impidan que los vidrios se rompan, por ejemplo, sino que todo se mueva a través de pequeñas y muchas juntas de silicona que permiten movimientos y no se rompen los elementos. Estas fachadas, que creo que comenzarán a usarse con mayor intensidad, tienen muy buenas propiedades térmicas, porque además de un aluminio compuesto hacia el exterior, tiene una capa hidrófuga que impide el paso de la humedad y adentro tiene un elemento rígido, generalmente de cemento rígido, es decir, paneles de cemento, o en su defecto el famoso gypsum, que realmente no debe llamarse gypsum, sino drywall. Gypsum es una marca. Eso es pared seca, como se conoce en otras partes. Entonces, todo esto, ¿a qué vamos llegando? Que un edificio en altura debe haber tenido un proceso de planificación detallado y minucioso con la colaboración de todos y cada uno de los especialistas que van a intervenir, lo cual no significa que estos mismos especialistas vayan a ser los constructores, sino que al contrario deben ser planos y diseños que cualquier contratista o él mismo lo pueda realizar. El edificio en altura pues tiene complejidades en que donde hay un error en un piso, ese error se repite en todos los pisos. Y por eso la prolijidad en la revisión de los planos de obra y en los planos de taller, cotejar los planos estructurales con los arquitectónicos es fundamental, y ustedes como arquitectos en el futuro deberán exigir al constructor que trabaje con los planos arquitectónicos y estructurales a la vez, porque el constructor generalmente lo que hace, y el maestro de obra, que son gente realmente excepcional, coge el plano estructural y van subiendo con la estructura, y de repente el plano estructural, especialmente en los perfiles de losa, no coinciden con la parte arquitectónica y se producen serios problemas. Igual a su recomendación en lo que es las instalaciones, alturas de cielos rasos, pasos de vigas. Las vigas usualmente los calculistas cuando son de hormigón prefieren que no se las perfore. Y si es que van a perforarse, exigen a que estas perforaciones sean no más de 4 pulgadas y en el tercio de la luz donde el momento es de 0. Entonces eso tiene que tomar muy en cuenta, porque no, el edificio no va a funcionar. Y ahora pasamos a lo que realmente nos va a interesar. Ya hemos levantado la estructura, hemos hecho las paredes, hemos puesto... ¿Qué pasa con el exterior? Que muchas veces es lo que más interesa al arquitecto. En los exteriores o en la envolvente del edificio hay que tomar en cuenta que no puede convertirse esto en una gimnasia estética, y después de que hayamos hecho el volumen o hayamos diseñado la estructura, vamos a acomodar las fachadas. El hecho arquitectónico es un concepto global que debe aparecer desde el principio hasta el día en que se inaugura el edificio. No es cuestión de ir inventando en el camino, mejor le haré de vidrio, mejor hagamos antepechos, mejor hagamos quiebrasoles verticales, es decir, no, porque eso no solo descontrola y acaba con el presupuesto, sino que crea desconcierto en los promotores, en los inversionistas, en el constructor y el mismo arquitecto. De ahí que las soluciones estructurales tienen que estar acorde con la envolvente que va a tener el edificio. Si voy a hacer un edificio de vidrio, nadie ha dicho que no se debe hacer. Si voy a hacer un edificio de vidrio, tengo que como arquitecto haber investigado a fondo qué sistema voy a usar. Si es una cortina de vidrio,
los requerimientos son diferentes que cuando son ventanería confinada, ya sea en paneles rígidos o en mamposterías. Si voy a hacer una mezcla de los dos, debo definir desde el principio. Si es que voy a revisar con paneles de alucobond o de cualquier otro material, debo prever desde el principio. Porque no se olviden que en Quito llueve y llueve mucho. ¿Qué va a pasar con el agua cuando pega a las fachadas del edificio? ¿Cómo lo voy a evacuar? ¿Cómo voy a tener los llamados goterones para que el agua por capilaridad no entre dentro del proyecto? Es decir, todo esto va conformando la envolvente del edificio. Es muy interesante si ustedes, curioseando un poco en internet, de lo cual son campeones, revisan, por ejemplo, las torres que Mies van der Rohe hizo en Lakeshore Drive, en Chicago, a principios del siglo pasado. Son unas torres que son, para mi modo de ver, de lo más logrado, ya que usó el acero no solo como un elemento estructural constructivo, sino que lo transmitió a la fachada e hizo una arquitectura que uno sabe y entiende que es un edificio de acero. Es decir, no disfrazó el edificio. La solución en vídeo es perfectamente válida, siempre y cuando funcione. Hay proyectos muy importantes que se han hecho haciendo de la estructura la arquitectura del edificio, es decir, que los elementos complementarios de la envolvente solo rellenan los espacios vacíos. Hay, por ejemplo, en este momento un edificio que está terminándose en Miami del estudio de Zaha Hadid, donde una caprichosa forma estructural es la que está dando la envolvente del edificio. Es decir, no podemos quedarnos a solo nuestra imaginación. Debemos, y ustedes más que nadie tienen la capacidad de acceder a ese medio maravilloso que es el Internet, pero con capacidad y total conciencia de que lo que están haciendo es acumulando información, no sacando ideas, porque las ideas no siempre son buenas ni son aplicables, pero sí la información bien codificada, bien evaluada, bien tamizada, se convierte en un objeto de gran uso para este tipo de edificios. La otra parte importante es que ustedes, si es que van a hacer un edificio en vídeo, deben también contar con la consultoría y la asesoría de especialistas, porque no es cuestión de decir voy a poner curtain wall. Ya en ciertas alturas, la presión del viento sobre las fachadas de cristal demanda un importante incremento de las secciones verticales. Y si es que las secciones verticales van a ser expuestas, no tiene lógica la misma sección que va a soportar la presión del viento en los últimos pisos a que se la ponga en los primeros pisos. De ahí que en muchas ocasiones lo que se hace es el cambio de sección de los elementos verticales, se las pone hacia adentro, lo cual produce el efecto del edificio espejo, contra el cual pues yo estoy... No es pues mi concepto de arquitectura, porque creo que hay muchas mejores opciones. Esto en general, no sé si es que queda algún vacío y con el mayor gusto pues podemos entrar en un periodo de reflexión o de preguntas, sin antes dejar de resaltar ciertos hitos que en la arquitectura de Quito son muy importantes. A mi modesto modo de ver, la mejor muestra de edificio en altura que hecha hace 40 o 30 o 35 años, para mí es el edificio Kofiek, donde el arquitecto Ovidio Bapestein resuelve en forma excelente los esfuerzos horizontales con los grandes diafragmas, con una geometría que no cae en el paralelepípedo normal, e incorpora en esa misma concepción gradas y ascensores sin llegar a expresar como un elemento masivo dentro del proyecto. Además de urbanamente, pues a excepción de que lamentablemente la plaza no pudo ser hecha a nivel de, de calle, el contorno urbano es realmente el de un edificio que marcó un hito muy importante en cuanto a la edificación en altura. Al momento se hacen intentos y se hacen
experiencias, no siempre por arquitectos ecuatorianos, que realmente son muy cuestionables por la agresión al paisaje, que es una cosa que a mí personalmente me obsesiona mucho. Así que me tomo un minuto de descanso y quedan abiertas las posibles preguntas. Gracias, Rafael. Súper, súper chévere tu presentación, ¿no es cierto? A ver, como infidencia, digamos, yo te conocí a ti a través de tu arquitectura, seguramente en la década de los 90, cuando yo iba a cambiar cheques en el Banco Holandés Unido. Iba a cambiar cheques de mi mamá, que esa era mi función en las vacaciones, que me tenía que poner a hacer algo. Entonces yo descubrí ahí el tema este de la espacialidad de los edificios en altura, además de esta lo que tú dices, ¿no? La escala que todavía se mantenía en Quito, ¿no? Había una escala de respeto, una escala de mucho más humana de lo que ahora estamos viendo, ¿no? Estos moles que están haciéndose ahora contra toda la humanidad, digamos, ¿no es cierto? Contra todas las personas y el paisaje, ¿sí? Entonces dio eso, una incidencia aquí con todos. Esa fue la primera vez que yo vi arquitectura en altura, que realmente como que me cambió la percepción, ¿no? El tema de la espacialidad, me acuerdo en la zona de Cajeros, era súper interesante. Sí, y claro, una pregunta mía es, ¿cómo tú relacionas el tema del espacio público con tus edificios? Bueno, ese es un aspecto que consciente o inconscientemente desde nuestros primeros proyectos, y hablo de nuestros primeros porque realmente la gestión arquitectónica de RBC Arquitectos no es exclusivamente a título personal. Yo he tenido muchos colaboradores de primer orden que han trabajado conmigo y han sido elementos básicos en el desarrollo y la concepción de proyectos. Me jacto de haber tenido grupos de soporte y de colaboración de primer orden, al igual que ahora cuento con gente muy capaz que nos permite seguir haciendo experiencias y tomando riesgos. El espacio urbano, yo me crié en una ciudad en donde de niños, yo voy a cumplir 50 años de arquitectura, así que piensen cuántos kilómetros tengo. Yo me crié en una ciudad donde vivíamos en la Mariscal y jugábamos en la calle. En la calle jugábamos con los carros de juguete, jugábamos fútbol, no había tráfico y la calle era nuestra. Incluso pues con el poquísimo tráfico nos dábamos el gusto de bloquear a veces las calles para un partido de fútbol del barrio. Entonces yo fui desarrollando inconscientemente ese concepto de posesión del peatón del espacio urbano, llámese veredas, llámese retiro. Y por eso es que en todos los edificios fuimos tratando de no presionar a la parte urbana con la edificación. Y así pues el Banco Popular es un ejemplo de entrega, el edificio Renazo Plaza es otro ejemplo, el edificio de la avenida Amazonas de la Antisana es otro, y todos los edificios nuestros han ido tratando de entregar espacio a la ciudad, limitando un poco la voracidad inmobiliaria. Entonces ahí se logró educar a una interesante generación de inversionistas entre los años 80 y 90 de que no era cuestión de hacer metros cuadrados, sino hacer buenos metros cuadrados, que la ciudad reciba un aporte y no una agresión. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? No se diga lo que está pasando en los valles, mejor dicho, en el Valle de Tumbaco, que ya no son proyectos de arquitectura, sino proyectos insolentes con el entorno urbano. Y de ahí que nació esta intención de ser generosos en las plantas bajas, en lo posible crear espacios que la gente pueda entrar, circular o al menos mirar. Lamentablemente, la inconsciencia y descuido de las autoridades ha ido permitiendo que los retiros municipales, sobre todo en avenidas como Rashidis y demás, se vayan ocupando con comercios de tercer orden y vaya desapareciendo el entorno verde y vayamos encementando las ciudades. Es decir, uno de nuestros objetivos ha sido y será siempre el entregar a la ciudad algo de lo que estamos sacando de ella. Gracias, Rafael. Gracias por
por la respuesta a esta, ¿no? Acá Hugo Banda, no sé si nos puede abrir su micrófono y hacer directamente su pregunta. Sí, está bien. Bueno, Dale, gracias, ¿se puede Hugo. implementar el mismo material de fachada tanto en la base como en la altura? ¿O es más por abaratar los costos por lo que no se utiliza? Discúlpame, te perdí la última parte. Ya, sí se puede, es que había mencionado que al momento de que se hace edificaciones en altura, en la parte de la altura, se utiliza materiales, digamos, más fuertes o algo. ¿Y se puede utilizar el mismo material en toda la fachada o se hace esto solo para abaratar costos por lo que se utiliza solo en la parte de arriba? No, la arquitectura funciona por eficiencia, por costo y por resultado arquitectónico. El uso de materiales que tú des en los diferentes niveles va a depender del concepto del proyecto. Hay proyectos que, por ejemplo, en la planta baja quieren plantear una transparencia total y viene el gran uso del vidrio y el cristal. Y de ahí, pues, para arriba es más económico usar paneles sólidos que vidrio. No te olvides además que el vidrio significa una carga térmica tremendamente alta para los edificios. Más aún, ¿y eso cómo se contrarresta? Con videocámara, vidrio de triple aislamiento, con películas absorbedoras de calor y de sonido, y se me había pasado un asunto muy importante, que es la ventilación y el confort del usuario en el edificio de altura. Normalmente los edificios de altura tienen muy poca ventilación, muy pocas aberturas, incluso por el riesgo de que alguien pueda caerse. La mayoría de edificios son sellados, pero esto ha sido, sobre todo, fue muy criticado cuando se dio lo que se dio a llamarse edificios enfermos, donde al ser herméticamente sellados y la gran cantidad de uso y la gran cantidad de calor que generan los equipos electrónicos, comenzaban los virus a moverse dentro del propio edificio y de ahí vino el edificio enfermo. Que como respuesta de esto se mejoró notablemente los sistemas de ventilación, los sistemas de filtración de aire y de acondicionamiento en general, porque parte básica de un edificio en altura no solo es que sea alto, sino que sea eficiente, que la gente trabaje confortablemente. Y volviendo a tu pregunta, los paneles prefabricados, por ejemplo, no son más económicos, son más caros, son más costosos, pero son más eficientes. Entonces hemos encontrado que hay una dicotomía. Cuando un edificio es desarrollado por un promotor que lo que quiere es construir, vender y hacer otro, unas son las condicionantes. Pero cuando es un edificio que va a ser de uso corporativo, como puede ser empresas, como puede ser bancos, etcétera, ahí tienen mucho cuidado de la eficiencia a largo plazo, porque si bien es cierto, el material de fachada puede ser más costoso, en el largo plazo el ahorro en energía eléctrica, tanto por aire como por iluminación, puede ser muy significativo y amortizable fácilmente. De ahí es que viene la iluminación LED, vienen los sistemas de doble inversión de aire acondicionado, y todas estas cosas. Lo que sí te digo es que no hay una regla, no hay una norma de cómo hacer un edificio en altura. Lo que hay es una serie de conocimientos, una serie de referentes que tú como arquitecto debes evaluarlos y pensar qué quieres hacer, a dónde quieres ir. ¿Quieres hacer un edificio de relumbrón? Probablemente importa vidrio dorado y créate un templo. ¿Quieres hacer un edificio que se incorpore a la ciudad? Analice el medio. ¿Es un edificio en altura? ¿Cuál es el entorno del fondo? Es decir, todas esas cosas y tus proyectos van a comenzar a funcionar dentro del esquema urbano. No sé si esto responde a tu inquietud. Sí, gracias. Y una última. ¿Cuál era esa técnica que había mencionado de espejos? No logré entenderlo bien. ¿Quieres aclararme la pregunta, por favor? Había mencionado una técnica que era una técnica de espejos, creo que había mencionado. ¿A qué se refiere? No sé. Bueno, no recuerdo exactamente, pero seguramente hablaba del espejo. El vidrio tiene miles de acabados
incluso de un espejo que puede reflejar el 100% de la luz y puede dejar pasar una mínima cantidad de rayos ultravioletas. Entonces, ese vídeo es un vídeo que produce grandes daños en el entorno. Edificios de espejo han producido, sobre todo en el estado de Texas, en Estados Unidos, parques que se han secado por la cantidad de luz que reflejan los muros, los edificios de muros de espejo. Igualmente, espejos, vidrios hay de 1000 calidades. Hay un vidrio que se llama Starfire, que es un vidrio que filtra el 60% de rayos ultravioletas, permite el paso del 90% de la luz, pero cuesta unas 5 veces lo que vale un vidrio normal. Es decir, no se puede poner el vidrio a capricho del arquitecto, sino que igualmente hay que investigar, hay que averiguar, hay que ver qué me conviene para mi edificio. Si tienes, por ejemplo, algo interesante de reflejar, pues el vidrio espejo puede ser una solución, pero no solución global a que todo sea un vidrio espejo, porque las radiaciones perimetrales a los edificios vecinos van a ser tremendamente molestos. Ya, listo. Muchas gracias. A ver, alguien más, anímese. A ver, chicos, seguramente tenemos un montón de preguntas. Vamos en orden, no se peleen. Yo tengo una pregunta. Una cosa que quisiera comentarles es que no se limiten a ser estudiantes de arquitectura. Caminen en la ciudad, miren las cosas, tomen nota, tomen fotografías, reflexionen, entiendan lo que hemos hecho de bueno y de malo, entiendan lo que estamos haciendo con nuestra ciudad. Cojan el plano de Quito y vean que, por ejemplo, hay un área gigantesca al lado, un triángulo que tiene como límite el Parque Bicentenario, la Avenida Galo Plaza y la Avenida del Maestro. Ahí hay un triángulo gigantesco que podría haber sido la Défense de París para Quito. Es decir, donde ahí nos suelten a los arquitectos a hacer lo que queramos en base a un plan urbano maestro que incorpore el nuevo urbanismo a la nueva ciudad y no entrar, perdón la palabra, a patadas en las estructuras urbanas ya establecidas, ya conformadas y que durante 20 años han respetado la conformación, las alturas, los retiros y demás. Entonces, ustedes más que limitarse a hacer proyectos, yo les sugiero que entren en un contacto con la ciudad, cojan el plano de Quito, vayan viendo dónde se puede integrar parcelas, vayan siendo propositivos, porque lamentablemente los arquitectos cuando pasamos ya al ejercicio profesional, muchas veces y equivocadamente nos dejamos absorber por esta situación. Pero las facultades de arquitectura, las universidades, tienen la posibilidad de especular, hablar de utopías que a la final pueden realizarse. Yo recuerdo la gran lucha en los años 50, 60, cuando se intentó en París, luego de que se construyó la Torre Michelin, quisieron arrancar con edificios en altura, saltó la ciudad completa y ahí surgió la Défense. Y la Défense es un sitio que no sé si han tenido oportunidad de visitar. Vale la pena mirar entre la estructura urbana del París tradicional y cómo la ciudad respondió al vidrio, al aluminio, al acero, a los materiales sintéticos, y van a encontrar una cosa deshumanizada a ratos, tremendamente humanizada, con detalles constructivos agresivos y detalles constructivos maravillosos. Entonces, cojan la ciudad, no se queden en el lote, entiendan el entorno total y de ahí sí hagan proyectos. ¿Alguna otra inquietud? Nico, creo que nos ibas a decir algo. Sí, ahí me escucha. Ahí estamos, Sí. Nico. Sí. O sea, bueno, se habló acerca de las instalaciones y todo, pero a mí me surge una duda de cuál creería usted que sería la mejor manera de instalar o tal vez diseñar una piscina en altura, tal vez en un piso intermedio o en el piso más alto. Bueno, en las grandes torres hay los pisos mecánicos, que son pisos completos, donde hay subestaciones eléctricas,
subestaciones hidráulicas, subestaciones de ventilación y aire acondicionado. Pero esto se da en torres de 30, 40, 50 pisos, donde ya subir en un solo ducto o un solo conductor todos estos servicios a tanta altura resulta absolutamente ineficiente y costoso. No se olviden que mientras mayor distancia recorre un kilovatio, va perdiendo energía conforme va el recorrido. De ahí es que de las grandes, comenzando por la macroescala, de las plantas de generación o de las estaciones de generación, va a las subestaciones, luego va a los transformadores, luego va a las cámaras y luego va al usuario. Exactamente pasa lo mismo en el edificio. Si ustedes toman como referente cualquier edificio de muchos pisos, 100, 110, 80, van a ver que a veces hay 1 y 2 pisos mecánicos 100%, donde lo que se hace es subir en gran cantidad y volver a subdistribuir a los siguientes pisos, ahorrando los gigantescos cuartos de equipo que se requeriría en planta baja. Es interesante si pueden investigar un poco sobre el último edificio que acaban de hacer en Nueva York por parte del arquitecto Viñoli, que es un cuadrado perfecto con una ventanería igualmente rígida y por una cantidad de, no recuerdo cuántos pisos o qué altura, pero que ya en el mismo Nueva York se le ve como un esperpento colocado en el medio de la ciudad. Este edificio, por la altura, no solo que tiene pisos intermedios mecánicos, sino que tiene pisos vacíos a fin de que el viento pase por el vidrio, pase por los espacios vacíos y el edificio no se convierta en una barrera a la circulación del viento. Esos son los grandes problemas que se producen cuando ya los edificios tienen alturas de 250, 300. Como anécdota, y ustedes lamentablemente no creo que se hayan enterado, en el gobierno anterior que hicieron tantas maravillas en altura y en bajura, se propuso por parte del arquitecto Viñoli con el patrocinio del Consejo Provincial una torre de 1.500 metros de altura en Pomaski como un homenaje a la línea equinoccial. Es decir, esa es una aberración brutal. Esa es una deformación de conceptos brutal, porque la línea equinoccial no se dio porque estaba la Tierra ahí, se dio porque estaba, pero hubieron culturas que de la Tierra hicieron su culto al Sol sin saber que estaban en la línea equinoccial. Simplemente sabían que había unas épocas del año que no había sombra. Y por eso la cultura del valle de Pomaski fue una cultura en la tierra. Y haber propuesto una torre de 1.500 metros que ocupaba 16 hectáreas de planta, que iba a tener hoteles, almacenes, centro comercial, residencias, oficinas, escuelas, era la aberración más increíble. Y esto se dio paso con un afán de notoriedad o qué sé yo. Felizmente ese proyecto no se llevó a cabo. La maqueta era espectacular, porque así tenía todo el valle del Tumbaco y esta torre de 1.500 metros, como que no hubiese nada en los alrededores. Es decir, puesta en el... Y el hábil arquitecto Viñoli en su exposición mantenía que desde la cima de la torre íbamos a poder ver el Océano Pacífico. Es decir, ya absurdos que merecieron en esa reunión de presentación a la que asistí voces de aclamación, voces. Y felizmente eso no pasó porque era un proyecto traído a los cabezas. Es decir, la altura no es cualidad de la arquitectura. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Vi que usted también propuso un proyecto para la plataforma gubernamental en un concurso. ¿Cuál es su opinión al respecto a eso? ¿Y cuál es su opinión acerca del proyecto actualmente construido? ¿Y qué buscaba usted plantear en su proyecto que cree que no se planteó con el proyecto que está construido actualmente? Bueno, con la arquitectura hay que hacer igual que con la pintura. No interesa quién lo ha hecho, sino qué es lo que ha hecho. Y realmente, pues, en eso los arquitectos somos extremadamente celosos y delicados e intocables porque no hay una crítica arquitectónica. Yendo por partes, nosotros cometimos un error en el planteamiento general,
que si bien es cierto, tenía una composición de torres en altura y espacios públicos muy importantes, no entendimos claramente que lo que quería el gobierno era una plataforma precisamente donde las múltiples actividades puedan desarrollarse con una absoluta flexibilidad. Y en eso, pues hay que reconocer que el proyecto, a pesar de lo masivo que es, resuelve bien la parte funcional, al punto que hay varias instituciones trabajando ahí y nosotros con nuestras torres de altura, la torre de qué sé yo, de finanzas, automáticamente estábamos limitando la flexibilidad. Si bien es cierto, urbanamente daba resultados muy interesantes por la cantidad de espacio que dejaba vacío, pero realmente creo que la opción planteada de las grandes plataformas de la gran plataforma construida como está, es acertado en cuanto a funcionamiento. En cuanto a la altura, me parece que guarda una proporción, sobre todo por distanciamiento con la avenida Amazonas. Y otra cosa, y en esto pues mi colega y amigo Francisco Naranjo, que dirigió el equipo, hizo una solución muy rígida, tanto interna cuanto externa. Acogieron un módulo de 9x9, que dividido para 3 daba 3x3 y lo usaron en la fachada, en la estructura y demás. Y el resultado final, luego del impacto que al principio nos causó, vamos entendiendo porque esa es otra cosa. Los edificios se involucran con la ciudad, se meten en la ciudad, pero poco a poco van perdiendo personalidad y se van integrando a la vida diaria. Y eso, si ustedes les pregunto quién hizo tal edificio, probablemente no saben, porque ya pertenece a la ciudad, no al arquitecto. La plataforma, yo creo que manejó bien, me parece excesiva la expresión tecnológica, aunque el acero está muy bien utilizado, es franca, es clara. Yo no lo habría hecho porque tengo otro concepto, pero Francisco Naranjo y su equipo tiene, no digo que haya copiado ni mucho menos, pero tiene mucha referencia al Pompidou. El Pompidou pues es un elemento urbano que cuando fue construido en el sector de Les Halles de París causó una conmoción brutal. Hoy día es un referente de la cultura mundial sin que nadie sepa ni le interese que fue los arquitectos que trabajaron ahí, que si mal no recuerdo fue, bueno, ya me acordaré algún rato. Ahí precisamente hay la gran explanada de piedra, hay la gran rampa que baja los accesos y hay todo un alarde estructural constructivo, mecánico hasta no más, que fue rechazado totalmente. Y creo que eso es lo que ha pasado que no es que ha cogido calidad, sino que se ha integrado a la ciudad. ¿Sí? La calidad puede ser cuestionable, pero ya es parte del entorno urbano. Y yo sí pienso que fue una mejor solución que lo que estamos viendo este rato en las torres que en el vecindario se están haciendo. Estos edificios gigantescos que, vistos con la plataforma, realmente son una insolencia arquitectónica y urbana. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Que me gusta o no me gusta? Lo acepto. El edificio lo acepto, lo he caminado varias veces, he entrado por la calle de Japón, o he entrado por Amazonas, me he dado vueltas en la plaza, que es importante. Los buenos proyectos y el buen pan necesitan leudar. No es cuestión de un desafío y una carrera contra el tiempo. Hay que dejar que madure la idea, que se desarrolle y darse a uno mismo como arquitecto tiempos de respiro. Así el profesor exija mucho. No, dejémonos un poquito respirar y entendamos a dónde estamos yendo. ¿Qué más se les ocurre, jóvenes? Creo que esta es la última ya. El edificio Corporación Naciones Unidas, ¿podría... ¿Mande? Yo creí que solo tú estabas en el panel. El edificio Corporación Naciones Unidas, ¿cuál fue la técnica que utilizó para lo que es la parte de la fachada, la de vidrio? Quería saber. ¿En cuál edificio? Corporativo Naciones Unidas, el que está justo al frente del Quicentro. Tiene como los vidrios salidos. Quería saber cuál fue la técnica. Yo te quiero, en vez de decir vidrios salidos, sería más interesante que arquitectónica digas la textura de vidrio obtenida en la fachada con los vidrios sobresalidos. Porque no es que los vidrios están salidos. Ahí
era un edificio, ese edificio tiene una historia interesante. A nosotros nos encargaron, eran 2 lotes extremadamente angostos, de 8 por 40 creo, juntos. Y entonces a nosotros nos encargó la corporación que es propietaria de los almacenes La Ganga, nos encargó este proyecto. Y nosotros cuando comenzamos a trabajar el proyecto, nos dimos cuenta que era posible, pero era absolutamente ineficiente. Entonces contactamos al vecino, comenzamos a hablar y a la final son 2 edificios adosados. Y lo que hicimos fue, al tener una fachada expuesta a las Naciones Unidas y tener un escasísimo frente, 2 instituciones y una poquísima altura en relación al entorno urbano, el desafío fue hacer algo que al propietario, a los propietarios les interesaba, que es presencia. En un lote está el almacén La Ganga y el otro edificio es de ese almacén que vende licores que se llama La Cigarra. Entonces ellos querían que se identifique y se vea sus edificios. Ambición perfectamente válida, porque la inversión quería traducirse en éxito comercial. Y esto, pues, de la sociedad de consumo será buena o mala, no me tocaba juzgar en ese momento. Estoy de acuerdo o no con la sociedad de consumo, es un asunto, pues, ya muy personal. Pero nuestro compromiso era responder a lo que los señores querían. Y efectivamente creo que obtuvimos una buena respuesta, porque un edificio pequeño, modesto, tiene una presencia importante y identifica la buena ubicación, la gestión que hacen las plantas bajas, tanto de comercio cuanto de administración corporativa. Ese vidrio, por ejemplo, esa fachada de vidrio, contó con la asesoría completa del especialista en aluminio y vidrio, el ingeniero Granja. El ingeniero trabajó con nosotros desde el principio para resolver todos los problemas constructivos y felizmente todavía no hay filtraciones de agua, porque fue bastante complicado y nosotros solos no hubiésemos podido hacerlo. Nos apoyamos en él, entendió la idea y salimos adelante con una propuesta que la consideramos interesante. Ahí, por ejemplo, no se usó ningún tipo de perfil especial, porque uno puede mandar a extruir perfiles especiales para fachadas especiales, pero eso tiene un costo realmente gigantesco si no se extruyen cientos de kilos de aluminio. Entonces se usó perfiles convencionales con un sistema de ensambles que lo diseñó nuestro consultor de ventanería y vidrio y permitió que el equipo produzca un proyecto interesante y válido para los promotores y también para la ciudad. ¿Qué otra? Sigue nomás preguntando, no tengo problema. Yo tengo una pregunta. Gracias, Daniel, vamos ahí. Sí, al principio dijo que el arquitecto debe recibir sugerencias en la parte estructural, pero en cuanto o sea, se puede decir que nuestro entorno y el cumplimiento de las normas de la estructura como que nos limitan un poco a generar nuestros diseños o que se cumplan nuestros diseños. Entonces, como arquitecto constructor, ¿cómo lidiar con eso? Bueno, en primer lugar, no soy constructor. En mi vida he comprado un solo ladrillo. Me he dedicado íntegramente a la planificación porque ese ha sido mi objetivo y mi pasión. Yo diría que no es que te limita. Es como cuando tú tienes un recurso de cualquier naturaleza y tienes un pan para comerte en 2 días, no te lo comes de una sola. Vas dosificando y vas haciéndolo de a poco. Es decir, no es que te están condicionando. Tú estableces las condiciones y las discutes y las evalúas con el constructor. Y más que nada con el diseñador estructural, porque no es que te pone cortapisas ni limitantes, lo que te pone son condiciones para hacer de tu edificio una estructura racional. Si ustedes investigan la arquitectura del arquitecto Bradke en el Brasil, especialmente en Sao Paulo, él hace grandes plantas de 1000 metros cuadrados postensadas libres y ubica todos los puntos fijos al exterior. Entonces, aquí
simplemente el arquitecto planteó, mis puntos fijos están afuera, tengo una viga entre los puntos fijos que están afuera del rectángulo y adentro hago una viga, una losa postensada de 10 metros, 12 metros de luz. Es decir, ahí al arquitecto nadie le condicionó. Él le condicionó al arquitecto, pero él desde el principio tuvo que aceptar que la viga perimetral iba a tener 1,50 metros de altura por la longitud, por los voladizos, y con eso él trabajó e hizo la arquitectura. No es un arquitecto muy conocido porque él no ha tenido un sistema de promoción y gestión a nivel mundial o del Brasil. Él trabaja sus proyectos con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, y busquen proyectos del arquitecto Bradke y van a ver cómo nadie le condicionó. Él se puso sus condiciones y consiguió que su ingeniero estructural las entienda y las acepte y sobre todo las resuelva. Y entonces no es un edificio ni con el punto fijo en el centro, ni con el punto fijo en los extremos, ni con columnas intermedias. No, él planteó una placa postensada de 12 o 14 metros de luz, que no es nada para el postensado, viga perimetral y puntos fijos adosados en varios sitios de la planta. Y así lo hizo. Es decir, en el caso que Santiago hablaba del Banco de Londres, ahí el Banco de Londres ocupa el punto fijo en el un extremo, porque la condicionante del banco era que el ascensor funcione solo para ellos, ese ascensor, y al otro lado se puso el banco de ascensores del edificio. Es más, el ascensor del banco no llega al subsuelo. Entonces se solucionó ese problema y el estructural entendió las condicionantes arquitectónicas y pudimos resolver el proyecto. Es decir, es como tener una orquesta en la cual el arquitecto es el que lleva la batuta y todos los instrumentos deben tocar al son que marque el arquitecto. No puede haber ahí el trombón o la batería que quiere sonar por su lado. No, por eso digo, y vuelvo a repetir, el arquitecto prima donna ya no existe. Ya no hay los Rafael Sancios ni Miguel Ángel. Ahora habemos arquitectos que trabajamos en equipo como en todo el mundo. Así que no te condicionan. Lo que tienes que tener es la capacidad de que entiendan tu propuesta, que el ingeniero te haga racionalizarla, que sea viable y adelante. Y no decir, es que no salió bien porque el estructural no me dejó hacer. No. Eso es inadmisible. Lo que te dejaron hacer y lo que no te dejaron hacer es cuestión tuya exclusivamente. Listo, gracias Rafael. Chico, ¿alguien más tiene dudas? Buenos días, sí, yo también tengo una pregunta. Nos comentaba que en los últimos años las ordenanzas de Quito han permitido la construcción de los edificios de gran altura. Entonces, la pregunta es, según su criterio, ¿hasta qué número de pisos deberían tener los edificios aquí en la ciudad de Quito? A ver, la ecuación matemática pasa a ser una ecuación urbana. Es decir, si yo tengo un sector consolidado de 16, 12, 14 pisos y ahí quiero insertar, porque la ordenanza me permite una torre de 26 pisos o de 30 pisos, eso no debería darse, porque debería haber una norma que, por ejemplo, diga que las grandes construcciones puedan realizarse cuando el solar está rodeado por 3 o 4 calles, por lo menos, de tal suerte que el edificio en altura pase a tener espacios de retiro contra el vecino y no asfixiando a los vecinos, robándose luz, robándose sol y lo que es peor, agrediendo al uso de la ciudad. Por eso digo que esto no ha sido un producto del municipio de Quito. Esto ha sido producto de presiones exógenas que han ido poco a poco deformando. Primero era 8 pisos, después 10 pisos, después 12, se llegó en casos excepcionales a 18 y ahora ya pueden hacerse lo que quiera porque una ordenanza mañosa permitió subir el coeficiente y el número de pisos al 100%. Es como que te dijeras, tú mides 1,80, pero si tomas el elixir de la vida vas a medir 3,60.
es una normalidad. Es decir, ¿y esto por qué? Porque nadie, incluso nosotros los arquitectos, hemos trabajado definitivamente con el solar, no hemos trabajado con el entorno. Ciudades como Barcelona te obligan a que presentes tu proyecto insertado en el entorno, de tal suerte que muchas veces te obligan a subir pisos para mantener la línea de visión urbana. Entonces, no hay una norma de 1628. Nueva York no tiene normas, sino la que los promotores inmobiliarios quieran hacer. Y esta es la explicación del edificio del señor Viñoli cerca de Central Park. Entonces, no es cuestión de creer. Por ejemplo, si es que a mí me dieran la oportunidad de trabajar la plataforma o este triángulo gigantesco vacío y subocupado con empresas de automóviles, con bodegas y pequeños edificios, y en ese gran triángulo dijeran, pues hagamos 50 pisos, hagámoslo, porque su entorno físico permite que eso se dé. Pero dentro de un entorno como la Avenida de los Iris, en que hay edificios de entre 8 y 12 pisos, poner uno de 25 o 30 es simplemente hacer que el esfuerzo urbano, el esfuerzo de la ciudad quede con un mamotreto ahí y el resto de edificios como la Casa del Perro. Es decir, eso es injusto incluso socialmente, porque si ustedes cogen el plano de Quito y proyectan las sombras durante el año hacia el occidente, en el sol de la tarde, todo el sector entre las Chiris y la Portugal se quedó sin sol. Y esto está pasando en muchas partes. Por eso que las ordenanzas tienen que ser coherentes y racionales, no con la ciudad y no con los intereses inmobiliarios, porque ahí estamos garantizando el desastre total de la urbe con la carga brutal de tráfico, de personas, de servicios de infraestructura. Y les doy un ejemplo y quitarle a Santiago, podría plantearse una inquietud. ¿Por qué no hacer un estudio de renovación urbana del sector de Santa Prisca? No sé si han ido a Santa Prisca ustedes. Claro, te cuento, Rafael, yo hice mi tesis de maestría acerca del reciclaje urbano del sector de Santa Prisca, ¿no? Facilítame una copia porque siempre me obsesiona cuando paso por ahí. Y esto los estudiantes deberías darles de deber que vayan a caminar ese sector. Ese sector fue un hermoso parque, espacio verde del seminario menor. Y luego de esto se urbanizó con una visión absolutamente equivocada y hoy día es un tugurio. Es un tugurio urbano estupendamente servido. Tiene parques, tiene vías, tiene asoleamiento, tiene todo. Y está deteriorado y abandonado. Ok, entonces no sé si yo lamentablemente ya me voy a tener que separar, aunque me encanta este tipo de coloquios. Y si alguna otra ocasión quieres que conversemos de algo, con el mayor gusto. Por supuesto, gracias Rafael por venir con nosotros. Te agradezco yo de parte de todos. Vamos a prender cámaras para despedirte como se debe despedir a una persona, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Rafael, y gracias, chicos, por asistir. Un abrazo y seguramente ya nos podremos encontrar en persona, ¿no? Efectivamente. Y además una cosa, jóvenes, la arquitectura no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Así que a tomar aire y a seguir hasta el fondo. Muchas gracias, gusto en conocerles, aunque sea a distancia. Éxitos y al maestro Santiago que les saque, como dicen, el sucio y les haga trabajar fuertemente. Bueno, gracias, Rafael. Un abrazo, cuídate. Ya, adiós. Chao. Gracias, chicos, por venir. Nuestra clase, nos tomamos unos minutos y volvemos en 10, por favor. ¿Estamos? Gracias, Nicolás, gracias María Natalie también. Gracias, Santiago, muy buena conferencia. Chicos, los de mi clase también unos 10 minutos y nos conectamos de nuevo. Igual los míos, 10 minutos de receso. Chao, chao. Chao, gracias.